Buenas, bienvenidos a la ponencia Una mirada a la tecnología no convencional, acero concreto, a través de la obra del ingeniero José Adolfo Peña. Soy la profesora Erika Hernández Berú, ingeniero civil y especialista en ingeniería estructural. Al hablar en Venezuela y en los países cercanos a la región de sistemas estructurales, rápidamente pensamos en los aporticados de concreto y acero. Por el uso de materiales comunes a la construcción, su uso ha sido tradicional y la tecnología asociada a los mismos ha sido ampliamente aplicada. Ha tenido gran aceptación por usuarios y constructores. Sin embargo, dentro de la industria de la construcción han surgido y evolucionado propuestas tecnológicas novedosas en sus componentes, en sus materiales, en las técnicas de producción y construcción, que los distinguen de los anteriores y los reconocen como sistemas no convencionales, con características comunes como rapidez de ejecución, economía de materiales disponibles, reducción de personal y el aspecto cualitativo de los productos. A nivel latinoamericano y dentro del campo de los sistemas no convencionales, los prefabricados y sus tecnologías innovadoras se han empleado con éxito, especialmente para la construcción de viviendas. Dentro de estos sistemas estructurales no convencionales se destacan los elementos delgados prefabricados de concreto o mortero armado, hoy reconocido como microconcreto, que Paulo Fonseca lo define como un ferrocemento industrializado de alto desempeño, resultante de la conformación de un mortero estructural, arena, cemento y agua, con el que se han alcanzado buenos resultados a nivel estructural y de gran durabilidad. La relación agua-cemento de este microconcreto es mucho menor que el concreto común, entre 0,30 y 0,35, lo que repercute en una mejora en la resistencia de la pasta y por ende en la resistencia de la mezcla. Lo hace favorecedor para la construcción de elementos delgados. A nivel de Brasil, por ejemplo, se desarrolló el ferrocemento gracias al ingeniero italiano Pierluigi Nervi. Luego, el arquitecto João Filgueiras Lima incursiona en su obra con la argamasa armada, con la que produce componentes livianos de fácil manejo en obra para el montaje, usados en las favelas de Salvador de Bahía. También se desarrolló el sistema industrializado mixto para la construcción de la red de hospitales Sahara. En Cuba aparece el sistema Sandín, que es de larga data y que se basa en componentes prefabricados, livianos, delgados, como columnas tipo H y pequeños paneles de 6 centímetros de espesor. En Uruguay, y gracias al arquitecto Walter Krog, se produce el sistema de cubierta liviana premoldeada, que se apoya en unas vigas laminares de 5 centímetros de espesor. En Venezuela, estos elementos delgados prefabricados de concreto o microconcreto se han desarrollado desde inicio de la década de los 90. Gracias a la obra construida por el ingeniero José Adolfo Peña y su tecnología de acero concreto, que se basa en componentes prefabricados industrialmente, construidos con un bastidor de acero y un diafragma de concreto, optimizando los materiales y los integra en un conjunto tecnológico no convencional. Se logran entonces propuestas técnicas y obras particularmente distintivas. Circunstancia esta que merece ser documentada, analizada y caracterizada, y que ha sido el objetivo principal de esta investigación. Con base en un abordaje metodológico, se ha desarrollado una investigación de tipo descriptiva, basada en una modalidad documental, a través de la cual se ha caracterizado los dos sistemas sancocho y concaprego, desarrollados durante los últimos 30 años por el ingeniero José Adolfo Peña y el equipo de profesionales de la empresa OTIP. Todos estos prefabricados en la planta Precas, en el estado Aragua, Venezuela. Lo que se muestra en esta ponencia es el resultado parcial de una investigación mayor que aún estoy desarrollando. En esta primera etapa de caracterización se dan 3 fases. La primera es la indagación previa, referida a la búsqueda de fuentes impresas y electrónicas para el desarrollo de las bases teóricas. Luego se da una revisión selectiva, donde se hace un estudio sistemático de documentos como tesis, artículos científicos e incluso documentos inéditos del mismo ingeniero Peña, en los que se logra identificar la aplicación de criterios como rasgos tecnológicos, tipificación de sus componentes y la racionalización del sistema. Todo esto concluye en una etapa de desarrollo que se sirve de los insumos de las etapas anteriores y se determinan entonces los rasgos de los dos sistemas constructivos, mostrando entonces rasgos tecnológicos, componentes, producción, montaje y derivaciones tecnológicas. Iniciamos con el sistema sancocho. El sistema sancocho se basa en la producción de elementos prefabricados de acero concreto de manejo manual y con un peso máximo de 50 kilogramos. Las piezas planas son usadas para paredes, losas y vigas.
Las paredes se arman en dos direcciones ortogonales y se unen a las columnas por soldadura. Sobre las losas se vacía un topping de 4,5 centímetros de concreto, lo que crea un diafragma continuo. Las vigas trabajan como elementos simplemente apoyados. Con la misma tecnología se han producido elementos curvos para techos abovedados y escaleras. Además, la tecnología sancocho permite la adaptación rápida a diferentes tipos de acabados y además un crecimiento progresivo. Dentro de sus componentes se destacan los 3 laminares, que son los módulos para pared, vigas y losas, fabricados todos por un elemento de lámina doblada de 1.1 milímetros de espesor, dentro del cual se vacía un concreto armado de 3 centímetros. Las otras dimensiones para los 3 elementos varían de acuerdo a su necesidad. Las columnas están conformadas por una lámina de sección tipo H que permite la adherencia a los paneles de pared, con una limitación de 2.72 metros de altura. Si esta altura aumenta o la dimensión de luz de 360, este perfil es sustituido por un tubular de 5x5. El otro elemento del sistema es el nodo de fundación, que se fabrica con concreto y permite la soldadura a los elementos columna. El sistema sancocho tiene una variación para las edificaciones de más de 2 pisos, que básicamente lo que hace es aumentar los espesores de los elementos delgados y sustituir los perfiles tubulares de 5x5 por estructurales de 9x9 rellenos de concreto. Para la producción y prefabricación. Esta prefabricación se hace dentro de la empresa Precasa, donde se almacenan los componentes y se lleva un inventario que se va trasladando a las obras de acuerdo a la necesidad. Sin embargo, de acuerdo a la ubicación de la obra, también se puede sustituir por una planta móvil colocada a pie de la misma. Dentro de la fabricación se dan 2 fases. En la primera se hace la elaboración de los elementos metálicos, los bastidores y el armado del acero. Luego se realiza la segunda etapa, que es el manejo del concreto. Sobre unas mesas metálicas en un patio de trabajo se va vaciando el concreto, se va enrasando y se va apilando una sobre la otra, hasta llegar a una altura manejable por el que está realizando la actividad. El curado se hace cubierto, lo que evita una pérdida prematura de agua y ofrece unas mejores calidades del concreto que se produce. Ya endurecido estas piezas se trasladan manualmente dentro de la misma planta y se almacena verticalmente para su uso. El montaje. Para realizar el montaje del sistema con caprego se realiza una serie de actividades. En las imágenes que ustedes ven se representa de forma genérica lo que es la construcción de una edificación de 2 pisos. En las etapas 1 y 2 se realiza la conformación del terreno, la compactación y el vaciado del concreto pobre. Luego de esto se arma el sistema de instalaciones sanitarias, se colocan los nodos de fundación y se vacía la losa de concreto. Luego se levantan y se instalan las columnas, soldándolas a los nodos por su base y cuidando el alineamiento vertical. En la etapa 4 se hace el ensamblaje de las paredes a las columnas, iniciando por las esquinas y armándolas en las 2 direcciones ortogonales hasta cerrar completamente la planta. Ya terminada esta etapa, entonces se sueldan por sus extremos las vigas a las columnas, se coloca sobre esta los elementos de losa, se sueldan por los 4 lados y se rematan. Si la edificación es de 2 pisos, entonces se repite esta misma actividad para el piso siguiente. Sobre las losas se vacía el topping de concreto de 4,5 centímetros. Para finalizar se hacen los remates de soldadura en las conexiones y se sellan todos los componentes por un mortero de arena y cemento. Se deja lista la obra para recibir los acabados finales de revestimiento de paredes y pisos. Continuamos con el otro sistema, que es el sistema con caprego. Su tecnología se basa en la producción de elementos delgados de mayor capacidad con un peso de 1.500 kilos. Esto es debido a la necesidad estructural que exige una edificación de 8 pisos, que debe dar respuesta a las exigencias sísmicas. Los paneles de pared van de piso a techo y se arman en las 2 direcciones ortogonales, uniéndose a los perfiles de acero de las columnas. Los bordes metálicos, además de una armadura rígida, actúan como encofrados, permitiendo una gran variedad de formas geométricas. Los módulos de pared se unen a los laminares de losa en cada nivel. Sobre estos se coloca un sobrepiso o un topping de 4,5 centímetros y permite la construcción en sí de cajas totalmente rígidas. La fundación se basa en una losa corrida de 15 a 25 centímetros y se hizo una variación
para las edificaciones educacionales, que se sustituyó por unos anclajes a los cuales llegan unas vigas de acero concreto y se vacían unas zapatas corridas para la fundación. Los componentes del sistema. Los componentes son 3 laminares para módulos de pared, losas y vigas, con diferentes espesores. Para las paredes de 5 centímetros, las losas de 10 y las vigas de 8 centímetros. Estos se unen al componente columna, que está conformado por perfiles estructurales de 9 por 9 que se rellenan de concreto. Proceso de producción y prefabricación. Los componentes laminares de acero concreto del sistema Concaprego se fabrican de la misma manera que los del sistema Sancocho, con la particularidad que debido a las dimensiones de estos componentes se hace necesaria el empleo de una grúa. El montaje. En las imágenes que se muestran se ve la secuencia aplicada para la construcción de una edificación con el sistema Concaprego. En la primera fase se hace el vaciado de la losa de fundación, luego se izan las columnas, se realiza el montaje de las paredes, uniéndolas por soldadura a las columnas, se instalan las losas y las vigas, se hace el vaciado del topping de concreto y se sigue piso por piso hasta llegar a la cubierta. Ya en obra gris, la edificación está lista para recibir los diferentes tipos de acabados. Derivaciones tecnológicas. Gracias al potencial del sistema Concaprego, se hizo una alternativa para la construcción de la Escuela Venezolana de Planificación, en la que se realizó una estructura aporticada con columnas octogonales prefabricadas y vigas acarteladas con bordes de bastidor de acero. Las losas fueron conformadas por unas retículas fabricadas por vigas laminares de acero concreto de 240, sobre las cuales se apoyaban los elementos losa. Las luces de esta edificación fueron de unos 9,60 y la altura de entrepiso de 3,40. Todos los elementos prefabricados se unieron en obra. Los componentes básicos de este sistema fueron las columnas octogonales de 27 centímetros de lado y longitud variable de 3 o más pisos. En cada nivel se dejaron incrustados unos anillos de acero a los que se le iba a unir por soldadura las vigas. Las vigas, como ustedes ven en las imágenes, son de acero concreto con los bordes metálicos y espesores variables de 8 a 24 centímetros. Además, se hizo un acartelamiento con una altura de 40 a 80. Las retículas están conformadas por vigas en 2 direcciones ortogonales de 8 centímetros. Sobre estas se colocan las losas, que son elementos laminares de acero concreto. La fundación es una losa corrida, con la particularidad que tiene un aumento de su espesor para los apoyos de columna. En esta obra se realizaron unas tabiquerías no estructurales con los mismos elementos de acero concreto, pero con un alma de poliestireno o anime. Además, se realizaron unos techos tipo abovedados con una estructura de acero sobre las cuales se colocaron unos elementos laminares de 2,5 centímetros. Conclusiones. El sistema acero concreto y su tecnología representan un aporte tecnológico estructural para la industria de la construcción, por cuanto representan unos referentes teóricos prácticos para su aplicación y derivación tecnológica. Se hace un uso racional y potencial del acero. El bastidor de acero se convierte en una armadura de refuerzo o encofrado colaborante que es rigidizado por el diafragma de concreto. La tecnología acero concreto facilita una unión limpia, rápida y sencilla, lo que aporta una disminución de los tiempos de construcción. Sancocho es una alternativa técnica y social viable. Gracias a lo liviano de sus componentes, este sistema permite una aplicación para la construcción de viviendas en sectores precarios y con topografía de difícil acceso. Su montaje manual y la poca necesidad de mano de obra especializada dan la posibilidad de incursionar mano de obra del sector. Además, permite el crecimiento progresivo. Adaptación a las exigencias arquitectónicas. Su aplicabilidad se ha demostrado a través de las obras construidas que han sido adaptadas a las exigencias arquitectónicas formales y han sido compatibles con distintos tipos de acabado. Derivaciones tecnológicas. En este aspecto se destaca lo alcanzado con las edificaciones educacionales, con una estructura aporticada de elementos de acero concreto y paredes portantes. Muchas gracias por su atención.